Bienvenidos a Casa de Oración Puerta al Cielo, Yucatán. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, verso 5. Hoy tenemos un tema hermoso para compartir y ese tema es caminando en la adversidad. Es cuestión de actitud y eso es lo que nos mueve en este día, nuestra actitud de adoración. Esa es la parte importante. Yo creo que debe de existir siempre en nuestra vida una actitud de adoración, y así que yo les voy a pedir que se concentren en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, verso 5. Si usa su teléfono, póngale ahí que ya no le hablen. Usted va a estar escuchando el mensaje por 50 minutos y dígale: ahorita sí, es mi tiempo de escuchar la palabra y por lo tanto no reciba llamadas, no va a pasar nada. El que quiera hacer negocio con usted le va a hablar después. El que quiera comunicarle algo se lo va a decir después. No se preocupe, ¿sí? Dice la palabra que tenemos que poner primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe usted el verso número 5, dice: haya pues en vosotros en la Biblia de las Américas dice: haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud hubo? La vamos a mirar en un momento más. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida de cada uno de los que nos están mirando, de los que nos están escuchando. Dios, en cada persona, en cada familia hay una necesidad que solamente Jesucristo la puede llenar. Y hoy, aquí en la Casa de Oración Puerta al Cielo, queremos, Padre, ser un vínculo, ser un medio para que aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, puedan tener una palabra en sus vidas, una palabra de esperanza, una palabra de vida, que mueva su actitud, que pueda ayudarles a caminar en medio de la adversidad. Espíritu Santo, háblale a las personas conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pareciera que nuestra vida, hermanos, amigos, pareciera que nuestra vida está programada para enfrentar crisis de adversidad en cada momento. Yo creo que en más de una ocasión usted se ha preguntado: ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué a mí? Y cuando ya salió de una, dice: y ahora otra situación. Y está saliendo de otra crisis y entra en otra adversidad. Y usted dice: ¿por qué tantas adversidades en mí? Pareciera que tengo un letrero que dice: adversidades vengan hacia mí. Pues déjeme decirle que así es. En la vida del individuo, en la vida del ser humano, la única manera de crecer en las diferentes áreas es la adversidad. En las áreas como en lo personal, en las áreas en lo profesional, en la familia, en lo laboral, en lo espiritual. Así que dígale al que está a su lado, a su esposo, a su esposa, dígale a sus hijos: hijos, no se sorprendan de las adversidades. Son necesarias. Por muy pequeños que sean, por muy jóvenes que sean, por muy adultos que sean, por muy ancianos que sean, las adversidades van a venir a nuestras vidas para que podamos crecer.
Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de en cuántas áreas nos desenvolvemos, de en cuántos momentos, como dijeron los conferencistas sobre el liderazgo, nos quitamos y nos ponemos sombreros. Porque de alguna manera amanece y te pones un sombrero de hijo. Al rato te pones un sombrero de padre. Al rato te pones un sombrero de hermano. Al rato te pones un sombrero de trabajador. Al rato te pones un sombrero de empresario. Al rato te pones un sombrero de comerciante. Bueno, o sea, hay diferentes sombreros que nos vamos poniendo que representan las diferentes áreas donde nos desenvolvemos. Entonces, si tenemos diferentes sombreros en nuestra vida, tú te pones un sombrero de estudiante, vas a tener crisis, vas a tener adversidades que vas a enfrentar para poder crecer en esa área donde estás desempeñándote. Si te pones un sombrero de hijo, vas a tener que saber comportarte, tener actitudes para enfrentar las adversidades que en algún momento vas a sentir en tu vida para que te hagan un buen hijo. Un hijo de Dios, un hijo de una familia que te ama, que te cuida, que te quiere. Es por ello que yo quisiera que todos los que nos están escuchando adopten una actitud correcta ante la adversidad que estamos viviendo, que vivimos día a día y que todavía vamos a seguir viviendo. Así que la adversidad es buena para nuestro desarrollo, porque nos moldea para tener una buena actitud. Escuche bien, la adversidad es buena para nuestro desarrollo porque nos moldea para tener una buena actitud. Las personas que no identifican las diferentes crisis, las adversidades que vienen a su vida y que no las toman con buenos ojos y que no las toman como un medio de aprendizaje, sino que las toman como algo doloroso, algo que no debiera de estar, que quisiéramos estar siempre felices, tranquilos, pues ahorita con este tiempo de lluvia, esa tormenta, pues estar solamente acostados y echándose un chocolatito, un cafecito y sin que pase nada. Pero no, aún dentro de la casa hay que levantarse y ver si no hay una gotera por aquí, hay otra gotera por allá, se quiere levantar por allá una lámina, se está rompiendo esto. O sea, ¿por qué? Hay que estar pendientes, porque en cada momento hay adversidades. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Hay una actitud que necesitamos tomar en cada instante, en cada área de nuestra vida. Y hay muchos empresarios para este tiempo, ante las situaciones que estamos viviendo, que no van a aceptar volver a empezar después de este año de pérdidas. Hay empresarios que van a decir: mejor me declaro en quiebra y ahí terminó todo. Pero en realidad hay muchos que van a decir, como han pasado en otros momentos de crisis para empresarios muy reconocidos a niveles locales, a niveles regionales, mundiales, y que en un momento dado, ante una situación de adversidad semejante a lo que se vive en este tiempo, han optado por caminos falsos, por puertas falsas. Han optado algunos hasta por un suicidio. ¿Por qué? Porque sienten que todo se vino abajo. Y regresar otra vez a iniciar, a volver a iniciar en esa empresa, en eso que tuvieron, donde ya habían alcanzado ciertos logros, volver a iniciar en una bicicleta, en una moto, en un vehículo, volver a iniciar de estar sentados en una oficina con todos los lujos y regresar a un ambiente de trabajo, de esfuerzo, como en unos principios. Muchos no quieren regresar. Seguramente usted conoce gente así.
Dependiendo de la edad que usted tenga, pero seguramente usted ha escuchado de personas así. No quieren regresar. Dicen, tanto que trabajé, todo lo perdí, todo se vino abajo y ahora volver a iniciar lo consideran como algo, como parte de una pérdida, una humillación. Pero es la actitud, porque la actitud de Jesucristo es una actitud diferente. El creador del universo, cuando vio su obra en decadencia, cuando vio a la humanidad en una situación de decadencia, dice la palabra, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino dice la Escritura que se despoja a sí mismo, se vuelve como hombre, hace esa forma de siervo, de esclavo, y siendo semejante a los hombres, ya convive con la humanidad y viene para él entregar su vida y poder salvarnos. Él se vuelve siervo, se vuelve un esclavo para rescatar esa obra que había iniciado. Yo no sé qué obra usted inició, yo no sé qué empresa tiene, qué negocio tiene, su familia. Porque ante las adversidades que han ocurrido en este tiempo, muchas personas han perdido seres queridos. Y ahora volver a empezar. Caminar en medio de esa adversidad no va a ser fácil. Caminar en medio de la adversidad económica, muchos lo están diciendo, la cuestión está en decadencia, no vamos a poder salir. Pero una actitud de misericordia, de compasión en la vida, en la persona de Dios, hizo que haya un cambio. Hay un hombre llamado John Maxwell, él escribe un libro que se llama Actitud de Vencedor. Y en ese libro dice, la actitud de un individuo norma su comportamiento. La actitud de un individuo norma su comportamiento. Yo digo que para que un individuo pueda llegar hasta un individuo puede llegar hasta donde su actitud apunte. Así que usted repítalo allá en su casa, diga, yo puedo llegar hasta donde mi actitud apunte. ¿A dónde está usted apuntando con su actitud? Si usted ha bajado su cara, ha bajado su semblante ante la adversidad que ha pasado y no minimizo las adversidades. Familias muy queridas que han perdido a un ser querido. Familias muy apreciadas, gente conocida que ha perdido un negocio. Empresarios que se están manifestando en una situación de quiebra. Países que están en una decadencia. Porque esto no solamente es para México, es a nivel mundial. Formamos parte de toda una estructura mundial. Y esto está pasando en todo el mundo. Es cuestión nada más que nos metamos a ver informaciones sanas e investiguemos cuáles son las condiciones del mundo, la economía a nivel mundial, cuál es la condición del hambre a nivel mundial, cuáles son las condiciones atmosféricas a nivel mundial. O sea, que veamos una información que realmente norme nuestra vida, un criterio para poder definir. Que no nos dejemos llevar por comentarios. Entonces, ¿a dónde apunta su actitud? Surgió usted una adversidad y ¿hacia dónde está apuntando? Jesucristo apuntó hacia la cruz como el medio para salvación de la humanidad. Por eso Mateo capítulo 16, 21, Jesús le dice a los discípulos, después de que Pedro hace una declaración, entonces de que él era el Hijo de Dios, les dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hacia allá estaba apuntando su actitud. Y no lo hacía en una condición de tristeza, de cara hacia abajo, de decir, tengo que esforzarme, tengo que cambiar mi mentalidad, voy a tener que cambiar mi actitud. No, sino Filipenses 2:5 nos está diciendo que él mostró una actitud en la cual decidió despojarse de toda su divinidad, se volvió como hombre, se humilla, se hace obediente y muere en la cruz. Lo hace con sumo gozo. ¿Por qué? Porque su actitud apuntaba hacia la cruz, apuntaba hacia una redención. Las personas con mala actitud culpan a los demás de lo que les pasa o se la pasan agrediendo a todo el mundo. Por eso es que Jesucristo dijo que la actitud en realidad depende mucho del corazón de la persona y determina en San Juan 15, 18 y 19, dice, él dijo, el problema de la actitud está en la vida de la persona. Déjeme, le confirmo la cita, al parecer la cambié, y vamos a Mateo 15. Pero él dice que es 15, Mateo 15, no San Juan, es Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, todo eso es lo que sale, la incredulidad. Es decir, la actitud depende mucho del corazón de la persona. Es por ello que Jesucristo lo declara en Mateo 18, 19. Porque en realidad una persona que en su corazón hay maldad, una persona que su corazón no está realmente arrepentido, ¿no? Le recomiendo mucho el mensaje de la semana pasada. Arrepentido, pero también lleno del Espíritu Santo. Porque hay personas que solamente se arrepienten, pero no dejan que el Espíritu Santo los llene para que haya una transformación en ellos. Entonces, una persona que su corazón no está transformado totalmente, es una persona que va a tener una mala actitud. Y va a estar mirando a ver a quién culpar de todo lo que le ocurre. Si va en una calle y él mismo comete una imprudencia y alguien lo golpea, le echa la culpa al otro, aunque él se la tenga. ¿Sí? Porque no se fijó. Porque yo sí, cierto, me descuidé, pero él o ella no se fijó. Y le carga la culpa a esa persona. Hay gente que tiran un vaso en la mesa, gente adulta, y dice, por tu culpa lo tiré, porque me lo pusiste aquí y no me di cuenta. Le echamos la culpa. Esa es una mala actitud. Hay que reconocer, pues me equivoqué, lo hice mal. Como esposos, a veces fallamos en algunas cosas y buscamos saber a quién echarle la culpa. Es que las circunstancias, es que esto, es que lo otro, y le echamos la culpa a otras cosas menos reconocemos. Entonces, esa actitud no es buena. Nuestra actitud muchas veces se puede ver movida por el miedo. El miedo es un enemigo tremendo. Y una actitud puede ser movida por el miedo. Por ejemplo, en Mateo, que estamos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, hay un pasaje de la Escritura y hay un momento en el ministerio de Jesús, donde dice que había estado predicando y entonces le dijo a los discípulos, váyanse a la barca, adelántense
crucen el río mientras yo despido a la multitud. Ellos bien obedientes. El maestro que se quede allá, nosotros vámonos. Yo no sé si, a mí me llama la atención porque yo no sé si ellos se pusieron a pensar, ¿y en qué irá a venir el maestro? No, ellos se subieron a la barca, ellos ya querían regresar, el culto ya tardó, habrá dicho, yo ya quiero irme a mi casa, así como cuando estás en el templo, ¿no? Y estás en el servicio y dices, ay, este pastor ya tardó demasiado, yo ya quiero irme. Y entonces, pues hay que se quede el pastor y vámonos nosotros, ¿sí? Que él vea y luego lo que hace, pues más o menos eso le hicieron a Jesús. Hay que se quede. Entonces, pero Jesús les dijo, yo despido a la multitud, ustedes adelántense. Y ellos se suben a la barca y ya estando en medio del mar, pues empezaron a azotar las olas, el viento era contrario, es decir, había una tormenta tan tremenda que yo creo como lo que está pegando ahorita en nuestras costas, aquí en el Golfo de México y en el Caribe. Y entonces dice que ya por la madrugada Jesús empezó a acercarse hacia ellos en el mar. Y los discípulos, viendo desde lejos, se asustaron, se extrañaron y veían allá una sombra que venía, algún tipo de resplandor, porque pues en medio de la oscuridad tendría que ser un resplandor. Porque no tanto una sombra, no hubieran visto a nadie, ¿verdad? Tendría que ser algo que estaba viniendo sobre las aguas. Y ellos se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! ¿Cómo representamos a los fantasmas? Pues usted se pone una sábana blanca y en la noche sale y dice, wow, es un fantasma, ¿no? Pues ellos veían un resplandor y dijeron, ¡un fantasma! Y dice que dieron voces de miedo, literal, sintieron miedo. Ahí es donde entra la situación de que el miedo puede hacer que se dañe nuestra actitud. En eso Jesús les habla, les dice, tengan ánimo, tranquilos, yo soy, no teman. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, claro que sí. ¿Qué hubiera pasado si era el diablo y le decía, sí, ven Pedro? O sea, eso no era una garantía que fuera Jesús. A veces le preguntamos al Señor, Señor, muéstrame si esta es la mujer de mi sueño. Los jóvenes, ¿verdad? Si esta va a ser mi novia o no. Pero mira, es esta, es esta, muéstramela. Oh, Señor, quiero hacer esto, pero mira que tú seas el que me lo muestre, pero que sea eso, Y ya luego Dios le dice, no, mira, no es ahí, o es por otro lado, o espera, date un tiempo. No, pero Señor, es que es esto lo que yo quiero. Entonces, así estaban ellos, muéstrame, Él dice, muéstrame, si eres tú, dime que yo vaya sobre el agua. Muy bien, pues ven. Y entonces dice que Pedro se baja de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, sí camina, pero al ver, tenía una buena actitud, se movió con una actitud de fe, se movió con una actitud de confianza y empezó a avanzar en el mar. Estaba la tormenta, se estaba mojando el hombre, pero no importa, ya me llamó Jesús, yo voy. Cuando Jesús te llama, tú respondes. Y tienes que ir con fe, con confianza. Cuando tú sabes que Jesús es el que te llamó, ve. Hay personas que dicen, hombres que dicen, Dios me mostró que con esta mujer me tenía yo que casar. Y se casan. Después les va mal y dice, ¿por qué? Si Dios te lo mostró. Sí, dice, pero creo que a lo mejor se equivocó Dios, no era por allá. No, a veces nos equivocamos nosotros, que no supimos aprovechar la bendición. Dios me regaló este carro, me dijo que yo lo compre, muy bien, y luego se le descompone, se echa a perder, lo choca y todo, y dice, creo que esto no era de Dios. ¿Cómo que crees que no era de Dios? Si todas las bendiciones, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación, dice la Escritura. Entonces, si todas las bendiciones vienen de Él, hay que saber tenerlas. Y cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. No es fácil lo que Pedro estaba haciendo. Estaba caminando en la madrugada, imagínense, en el mar, oscuro todo, la tormenta y la oscuridad, y solamente estaba
caminando siguiendo ese resplandor. Pero en algún momento él percibe el viento, voltea a ver al viento, voltea a ver a los lados, y creo que de su gozo, de su felicidad, dice: estoy caminando sobre el agua, esto es increíble. Pero él empieza a hundirse, porque vino el miedo sobre su vida. Hay llamados por parte de Dios que va a venir a su vida, y usted va a empezar a caminar con fe. Usted se va a empezar a mover con fe. Pero conforme va usted avanzando y usted en algún momento duda, cuidado. La actitud de fe, la actitud de confianza se debe de mantener en su vida. Debe usted mantener esa actitud positiva de que es Dios el que está con usted, es Dios el que le está llamando para que usted pueda avanzar. Y de tener una actitud de confianza, resulta que se empieza a hundir y empezó a decir: Jesús, Jesús, y Jesús lo levanta, lo pone de pie nuevamente sobre el agua, porque no lo va a cargar, ¿verdad? Si usted fuera Jesús, no lo va a cargar, era un hombre fuerte, entonces lo agarra, lo levanta. ¿Para qué lo cargo? Si puedes caminar en el agua. Se vuelve a pararlo en el agua y dice: ¿por qué dudaste? Claro, cuando él siente la mano de Jesús, la confianza vuelve nuevamente a su vida. Su actitud cambia. Por eso es que en las adversidades hay que saber caminar. Caminamos de la mano de Jesús. Si usted camina, se suelta de la mano de Jesús y por un momento pierde de vista que Jesús está caminando con usted, lo que esté usted tratando de hacer se le va a venir abajo. La familia, el negocio, el estudio, la salud. No podemos soltarnos de Jesús. Por eso él dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos estar tomados de la mano. Y entonces cuando Pedro siente que Jesús lo toma de la mano, allá voy. Pero hay algunos que parece que se sueltan de la mano de Jesús y como que se dan una zambullida en el mundo. Empiezan a vivir conforme a los deseos del mundo, a los deseos engañosos, a las vanaglorias, a los deseos de la carne, y empiezan allá a explorar. No le tienes nada que explorar en el mundo. Tu fe tiene que estar en Jesús, tienes que avanzar allá con confianza, y de allá entonces vas a poder ver las bendiciones del Señor. En muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando nosotros caemos ante una adversidad, no sabemos qué actitud tomar. Porque nos sentimos desanimados, con la cara hacia abajo, y con una actitud que es una actitud negativa. Hay algo que escuchamos también en Maxwell, cuando habla de la actitud, dice que la actitud es esa punta del avión, y cuando el avión va a despegar, entonces la punta del avión, dependiendo de los grados que tenga, es la altura que va a alcanzar el avión. Entonces hay veces nuestra cara, nuestro semblante indica hacia dónde vamos. Cuando usted va por la calle y ve personas que caminan con la cara gacha, con la cara hacia abajo, eso quiere decir muchas veces que su actitud está por los suelos. ¿Sí? Porque van caminando tristemente, están atravesando por crisis. Y si usted les detuviera y le diga: Señor, Dios le ama, hay esperanza en Jesucristo, yo creo que levantarían la cara y dirían: ¡wow! Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías 40, es un versículo bien hermoso. Isaías 40, verso 31. En el verso 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová, no los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay una esperanza en la vida del cristiano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces uno cae
Pero el problema no es caer, sino que hay que levantarse. Hay que levantarse y continuar. No hay que quedarse postrado. Necesitamos cambiar la actitud y que nosotros podamos tener en mente que estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando su venida. Y los que esperan a Jesucristo tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Es decir, usted se va a levantar y va a volar, literalmente. Porque así dice la Escritura, que seremos arrebatados y estaremos con Jesucristo juntamente en el aire. Entonces, dice que no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Esa es la promesa por parte de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Ya no habrá más llanto? ¿Ya no habrá más dolor? ¡Claro! Estamos caminando hacia allá. Y dice, pero sí, pero yo quiero ver ahora las bendiciones de Dios. Sí, pero tienes que aprender a caminar en estas adversidades. Mantente siempre hacia adelante. Porque tu vida, la vida, es el 10% de lo que nos sucede. Y el 90% de cómo reaccionamos ante las situaciones. Entonces, nuestra vida es que nos pasan ciertas cosas, pero el 90% de nuestra vida de felicidad, de gozo, depende de cómo lo enfrentemos. Una de las maneras como necesitamos aprender a enfrentar las adversidades es una actitud humilde. ¿Qué dice Filipenses que leíamos 2:5, ¿verdad? Allá luego dice en el 2:3, dice, nada hagas, Filipenses 2:3, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ya después dice el 5, que en nosotros haya la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La actitud de humildad. Sean mansos, sean humildes de corazón. Nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Nada hagamos por demostrar superioridad sobre los demás. Aprendamos a vivir en base a nuestros recursos, a lo que nosotros podemos hacer. No andemos compitiendo con el mundo, ni con las cosas del mundo. No. A ver quién habla más feo para que vea que somos así. A ver quién golpea más para que vea quién es más fuerte. A ver quién es un mejor empresario. A ver quién es un mejor estudiante. Yo saco 10, tú sacas 8. A ver quién es un mejor político. Eso no ayuda en nada. Realmente demuestra muy bajo coeficiente intelectual o muy baja sabiduría una persona que está compitiendo con otras, y públicamente peor, porque la gente se da cuenta. Qué feo fueron esas elecciones pasadas. Los representantes de partidos políticos, es triste en México, en lugar de aportar estar presentando ponencias positivas, era un tirarse uno contra el otro. Eso no ayuda. La gente, los ciudadanos no somos ignorantes en ese aspecto. No todos no lo perciben. Todos se podían dar cuenta del circo que hacían. Pero sin embargo, siempre va a haber un grupo de personas que caigan en ese jueguito. Pero la palabra de Dios dice, nada hagas por contienda ni por vanagloria. Así que hay que tener mucho cuidado cómo nuestra actitud en nuestra vida debe de ser una actitud de humildad. Tu actitud ante el dinero, lo tengas o no lo tengas. Porque hay gente que no lo tiene y tiene una mala actitud. Y hay gente que lo tiene y tiene una pésima actitud. Entonces, por cualquiera de los dos lados, Dios nos enseña a que aprendamos a tener una buena actitud ante las circunstancias de nuestra vida. Ante la enfermedad, ¿cuál es tu actitud? Hay gente que cuando está enferma no se le pueden acercar, no le pueden decir nada porque oiga, es insoportable. Y dice, no, pues ahí arréglatelas tú solo, ¿no? Es más, no le dejan ni que el pastor le ore.
Yo creo que a un ángel del Señor bajara y quisiera hablarle, su actitud sería pésima. Es una actitud negativa. Es que me voy a morir. Pues si confías en Dios no te vas a morir. Y si es el tiempo que Dios quiere que te vayas, pues te vas a ir. Pero tu actitud es importante. Actitud ante tu posición social. Gente que están posicionadas socialmente en algún lugar, pero notas su egolatría, notas su actitud, su egocentrismo, su soberbia. Pero hay gente que es humilde. Gente que es humilde. Y que uno los puede percibir, están en el puesto que pudieran estar. Son gente humilde. Algunos dicen, pero eso es su obligación ser humildes. No. Porque las personas que están en el poder, Jesucristo dijo, esos se enseñorean del pueblo. Sin embargo, Jesús dijo, en el reino de los cielos no será así, sino el mayor servirá al menor. Entonces, hay que tener ese sentimiento de humildad. Eso nos ayuda. Ser humildes va a ayudar en nuestra actitud. Algunos malinterpretan el hecho que seas humilde y piensan, ay, qué desobligado, qué ligero toman las cosas. No, es que eres humilde. Qué hermoso es sentarse con alguien a comer y platicar y tomar un café y convivir con un sentimiento de humildad. Pero qué difícil es convivir con una persona que tenga un sentido de superioridad. Siempre te va a hablar de lo que él hace, de lo que él es capaz. Todo lo centra en sí mismo. Manejémonos en la humildad y esa actitud nos va a ayudar a superar las adversidades. Una buena actitud, una actitud de obediencia, nos lleva a recibir milagros. Ahí sí vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso número 7. San Juan 9, 7, nos dice la Escritura que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro es tremendo, este milagro es hermoso. Dice que ese ciego se le acerca a Jesús toma un poco de tierra, escupe la tierra, hace lodo y se la pone en los ojos. Y después le dice, ve y lávate en el tanque de Siloé. Y el hombre se va, obedece. Ahí está la actitud de obediencia. Imagínese usted que se acerca a Jesús y usted está esperando una oración por parte de Jesús. Y Jesús le dice, agarra tierra, hace lodo con la saliva. Una persona desobediente diría, hombre, ¿cómo va a ser posible que voy a sanar con la saliva? Pero es que había que dar un paso de obediencia. Y se fue luego a lavar los ojos y recuperó la vista. El milagro a su vida puede venir cuando usted sea obediente a Dios. Allá va a venir el milagro. Aunque parezca algo imposible, aunque parezca algo sin sentido, cuando se trata de obedecer a Dios, usted va a encontrar bendición, usted va a encontrar milagro, usted va a encontrar una respuesta, pero necesita mantener una actitud de obediencia. Y por eso es que Filipenses cuando dice que él fue obediente, estando en la condición de hombre, dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo. Pues la humillación es importante. Se hizo obediente hasta la muerte. Hay personas que son desobedientes, que van con un doctor y el doctor le da las indicaciones y no sigue las indicaciones del doctor. Bueno, si no le gustan las de ese, vaya con otro. O mejor vaya con el pastor para que ore por usted. Ya, finalmente, si no va a obedecer a nadie, y obedezca a Dios, tome las promesas de Dios. Vaya con Dios. Sea obediente.
Hay personas que realmente son desobedientes y por eso no miran las bendiciones en su vida. Pero Jesús dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nuestra actitud es mala, es semejante al olor de un cuerpo que está en descomposición. Qué tremendo es eso. Y con el respeto que se merece, pero mire, hace algunos años, y que ya muy pronto estaremos recordando esa fecha, tuvimos la mala experiencia, la triste experiencia de saber de una jovencita muy amada por nosotros, por la familia, se había perdido y llevaba 3 días de perdida. Entonces fuimos a su casa, entramos, se forzó la puerta, entramos, porque empezamos a sospechar que algo malo podía haber pasado. Ya habían pasado 3 días. Resulta que a ella la habían asesinado y al asesinarla el cuerpo había quedado en la casa y como en la casa no vivía nadie, los que entramos pues percibimos inmediatamente un olor terrible porque el cuerpo en descomposición es terrible su olor. Pero no solamente eso, sino además ese olor en las personas que entraron por unos segundos y salieron días después. Una de ellas, mi esposa, me decía, todavía tengo el mal olor en la nariz. Y pasaron días y días y todavía dice, percibo ese olor todavía. O sea, cuando una actitud es mala, es semejante a esto, a que ese olor queda impregnado en la vida de la persona y aún de personas que le rodean. Entonces, esto nos lleva a una reflexión y decir, mi actitud cuando es mala puede contaminar a otros y mi mala actitud va a traer consecuencia en otras personas. Por eso la palabra de Dios nos habla que no erremos, no nos equivoquemos, dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones, las conversaciones vanas, que no tienen sentido, dice, corrompen las buenas costumbres. Entonces una actitud mala contamina y te daña en el momento y te daña después y después. Cuando en un matrimonio alguien tiene una mala actitud, no dude que si el esposo tiene una mala actitud, al poco tiempo la mujer también lo va a tener y los hijos también lo van a tener. Y uno dice, ¿por qué las personas están con esa actitud negativa, grosera, que agrede? Y uno dice, ¿por qué? Porque lo aprendieron. Lo aprendieron en un ambiente de una mala actitud. Por eso es importante tener cuidado, porque se contagia. Y recuerde usted que nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida va a consistir mucho de cómo tomemos las cosas. Sin embargo, cuando hay una mala actitud, ¿sí? Cuando hay una mala actitud, lo que va a suceder es que esa mala actitud no nos va a permitir avanzar en el camino de la adversidad, sino que nos va a mantener dando vuelta y vuelta y vuelta. Lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Tenían que cruzar el desierto en 40 días, pero como su actitud era mala de quejarse y constantemente de Dios, se quedaron girando 40 años para poder llegar a donde iban a llegar en 40 días. Qué diferente es la actitud de Pablo y de Silas. La actitud de Pablo y de Silas es muy diferente, porque dice la escritura en Hechos 16:25 que ellos estaban en la cárcel. Entonces, si alguien ha tenido la oportunidad de estar en la cárcel un día o algunos días, sabe lo feo que es eso. Entonces, cuando estaban en la cárcel, dice la escritura que ellos estaban encadenados, pero en lugar de tener una actitud de que, mira Silas, o Silas diciéndole a Pablo, ya ves Pablo, lo que estamos atravesando aquí en la cárcel, nos hubiéramos ido al Asia, pero ahí está,
Según tú, el Espíritu Santo te habló y te dijo que no vayamos al Asia, sino que vengamos aquí, a Filipos. Y entonces, pero míranos dónde estamos en la cárcel. No entiendo qué es lo que quiere Dios. Porque muy bien estaríamos predicando allá en las regiones del Asia. Estaríamos haciendo lo mismo. Pero resulta que venimos a este lugar. Y esa es una actitud que pudieron haber tomado. Y Pablo diciéndole, oye, sí, yo no entiendo. ¿Qué habrá querido hacer Dios? Porque mira, nos trajo a la cárcel. No. Dice que ellos cantaron, adoraron a Dios. Ellos tenían una actitud de adoración, de alabanza. No se estaban quejando, no se estaban culpando el uno al otro, ¿sí? Entonces, y esto, ellos entendían que el 10% de lo que les sucedía eran los acontecimientos, pero el 90% de su vida dependía de cómo reaccionaban. ¿Se ha dado cuenta usted que hay cosas que pasan en su vida, que pasan en nuestra vida, pero cómo reaccionamos ante ellas? Cuando tomamos la decisión ante la adversidad y luego decimos, ay, hubiera yo tomado mejor la decisión. En lugar de irme hacia, nosotros tuvimos una experiencia semejante. Nos invitaron a irnos a Villahermosa en aquellos tiempos, en el año 2008. Y entonces, pero se nos hizo como una propuesta. Sin embargo, visualizamos, había una problemática administrativa en la organización donde estábamos ministrando. Y dijimos, Señor, yo no voy a ir a eso. Yo no voy a ir ahí donde hay un problema administrativo. Porque desde que Dios nos llamó para servirle, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar en una organización, quiero servirte, pero no en una organización donde tengamos diferencias y hayan pleitos, ¿verdad? Entonces se me olvidó que estábamos en la tierra, pero yo le dije al Señor eso. Y durante 11 años Dios nos permitió estar bien. Pero cuando vino esa propuesta, oramos al Señor y el Señor nos mostró que no era para allá, y que nos fuéramos para otro lado. Y cuando fuimos para otro lado, al año supimos que también tenían problemas administrativos. Y uno se queda, y ni modo de lamentarme. No íbamos a decir, ay, ¿por qué no nos fuimos a Tabasco? Allá hay peje lagarto, hay mojarra, hay pozol. Ahí estaríamos mejor. No, dijimos, pues si no fuimos para allá, es porque Dios quiere que vengamos aquí a Obregón y que estemos aquí. Y conocimos gente muy linda, muy hermosa, y que vivimos experiencias difíciles, adversidades, pero nuestra actitud se tenía que mantener en un ambiente positivo. Hasta que llegó su tiempo y Dios nos marca otro camino, y fue que vinimos aquí. Pero no estamos nunca con la idea de que estaríamos mejor en Obregón, estaríamos mejor en Hermosillo, estaríamos mejor en Villahermosa, porque teníamos tantas oportunidades desarrollando un buen ministerio, haciendo lo que nos gusta hacer. Pero no, Dios nos trajo aquí a iniciar una obra. Y aquí estamos compartiendo la palabra con las personas que nos miran. Entonces, la actitud, ¿verdad?, va a depender mucho de cómo reaccionamos ante las adversidades. Pablo y Silas tuvieron una buena actitud. Ellos se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a adorar a Dios. ¿Cuántas veces está usted enfermo y en lugar de lamentarse, alaba a Dios, alaba a Dios? ¿Cuántas veces está usted en un problema financiero muy fuerte? Alaba usted a Dios. Lo hemos podido ver, alabar a Dios. Dios nos va a conducir, nos va a llevar a un buen camino. Es terrible. Los últimos 2 años habíamos tenido unas crisis económicas muy fuertes. Y pues no quiere decir que ahorita seamos muy boyantes, pero eran crisis realmente financieras muy fuertes. Y Dios me mostró y me dijo, tranquilo, tú te metiste, yo te voy a ayudar a salir. Y Dios nos ayudó a salir adelante. Nos ayudó a salir. Y ahí vamos avanzando. Y algo que pide Dios es, confía en mí. Confía en mí. Pero ¿cuál es tu actitud ante la situación que estás viviendo? ¿Cuál es la actitud que tomas ante el conflicto, el problema, la adversidad en tu matrimonio? ¿Cuál es tu actitud ante el problema con tus hijos?
Muchas veces hay personas que cuando tienen un problema con los hijos se enferman y se mueren. ¿Y qué solucionó? Nada. La preocupación no te ayudó. Tu actitud es importante. Y por eso Jesucristo nos enseña, y la palabra de Dios nos dice: haya pues en nosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Una actitud humilde, desinteresada, positiva, de alabanza ante las adversidades. ¿Qué hubiera sido de los humanos si Cristo reaccionaba con una mala actitud y cuando dijo el Padre: ¿quién irá para salvar a esta humanidad? Lo he dicho, pues ahí se la arreglen ellos. Ellos se metieron en ese problema, que vean cómo salen. No, el Hijo de Dios dijo: yo voy, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hubiera sido de tantos ministros, de tantos cristianos que están viviendo en una vida cómoda en su profesión, que tienen una buena familia, y de momento viene Dios y le dice: te necesito para que vayas a servir en el ministerio? Y algunos dicen: pero Señor, tengo profesión, tengo buen nivel económico, soy apreciado en la sociedad, tengo una buena familia, ¿para qué quieres que yo vaya? Te necesito para allá. El que tiene una buena actitud dice: Señor, mi actitud de obediencia, allá voy. Y después, cuando empiezan a suceder las situaciones difíciles, no se voltea y le dice: Señor, ¿por qué me llamaste al ministerio? Mira las situaciones que estoy viviendo, mira las condiciones, mira. No, tiene que mantener una actitud de decir: Señor, yo te obedecí. Señor, tú me trajiste aquí y yo confío en ti. Esa es la actitud correcta. Es la actitud positiva que necesitas en tu vida. Para terminar, quiero ilustrarle. En el siglo, a un personaje, un intérprete, un violinista. Él se llamaba Niccolò Paganini, italiano. Entonces, en el siglo XIX, este hombre, violinista, un día se presentó a un concierto. Y dicen que en el concierto, pues ya ve que cuando usted llega a un concierto de violín, hermoso, concierto de ópera, hay algo que caracteriza ese lugar. Así, silencio absoluto. Y en ese silencio absoluto se presenta el violinista, saca un violín de una marca hermosa, una marca de Stradivari. ¿Cómo se llama la marca de violines? ¿Alguien sabe? Si usted sabe una marca de violines, es una marca muy especial. Y saca su violín y empieza a interpretar su melodía. Stradivarius, así es, Stradivarius es la marca. Y empieza a interpretar, y en el momento que está interpretando, todos a la expectativa. Avanza un poco y se rompe una cuerda. Paganini, pues, se queda sorprendido, pero no se detiene. Sigue tocando con las 3 cuerdas que quedan. Y de allá se vuelve a reventar otra cuerda. Y la gente dice: ya se perdió la actuación como se esperaba. Pero el hombre sigue tocando. Y después de un rato se rompe otra cuerda. Y solamente le queda una. Y con esa cuerda termina de interpretar. La anécdota dice que cuando él termina la interpretación, toda la gente se para, aplaude: Paganini, 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 gritaba. Y la gente estaba eufórica, emocionada, viendo al violinista que nada lo detuvo. Se rompieron las cuerdas, pero él terminó. Y entonces el hombre hace una señal: siéntense. Se sienta la gente. Y lo común es que cuando hay tanto aplauso dice: una repetición, es lo que dice el público. Pero el público sabía que no podía volver a interpretar esa melodía, porque ya nada más quedaba una cuerda. Pero él dijo: siéntense. La gente se sienta. Y para su sorpresa, Paganini vuelve a interpretar la melodía con una cuerda.
Cuando termina de interpretar la melodía, la gente gritaba y gritaba y gritaba y decía Paganini y una cuerda. Era su expresión, Paganini y una cuerda. ¿Por qué? Porque la vida es el 10% de lo que sucede y el 90% de cómo reaccionamos ante ello. Hoy te pregunto, ¿cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Qué harías ante una situación como este Paganini? ¿Te detendrías y dirías, momento, vamos a ir, vamos a cambiar cuerdas, vamos a hacer aquello? ¿Qué haces cuando estás ante una adversidad en tu escuela, ante una adversidad en tu empresa, ante una adversidad en la iglesia, ante una adversidad en tu familia, en tu salud? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas ante esas adversidades? Porque dijimos ante un principio que nuestra vida pareciera que tenemos un letrero que dice adversidades vengan. Y todas las adversidades nos están viniendo y viniendo. ¿Qué harías? ¿Te quejarías? ¿Culparías a los demás? ¿Te declararías en derrota, en quiebra? ¿Te lamentarías o continuarías? ¿O buscarías con una actitud positiva ir hacia adelante? La actitud es la cuerda que nos permite seguir en el concierto, dice Charles Swindoll. La actitud es la cuerda que nos permite seguir en el concierto. Y esa cuerda se llama fe. Fe en Jesucristo. Usted y yo necesitamos esa fe en Jesucristo, alimentarla día con día, adorar a Dios día con día. Yo no sé qué situación estás pasando, pero si hoy te está hablando Dios y te está diciendo que haya pues en cada uno de nosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, yo te invito para que tomes la actitud de Cristo Jesús, que pongas una actitud humilde en tu vida, una actitud de obediencia, una actitud positiva, una actitud de adoración a Dios, que tú te levantes y con esa cuerda que es la fe, empieces a adorar a Dios. Esa actitud